Cita sustentable. Convivir con el medio ambiente, el que habitamos sin perjudicarlo para no perjudicarnos. Cuidándolo con prácticas responsables, para el bienestar de todos. A través de innovación, pensando en el planeta, protegiendo la ecología, reciclar, sustentabilidad. Este es nuestro planeta y tenemos la obligación de cuidarlo. Entérate cómo podés aportar. Ahora en Cita Sustentable. Bueno, es un gusto para mí darle la bienvenida a María Eugenia Velassi. Ella es miembro del equipo de Sustenia, esta consultora especialista en sustentabilidad que nos va llevando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible del mundo, objetivos planteados para el 2030. Y el día de hoy, Mario va a hablar de el ODS número 1, erradicar la pobreza. Bienvenida, María Eugenia, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, Elisa. Bueno, la verdad, un gusto de vuelta volver a participar de estos encuentros, que como vos bien decís, vamos recorriendo todos los objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, y hoy nos toca el 1, el de fin de la pobreza, nada más y nada menos, ¿no? Es un objetivo que es muy interesante porque toca a otros, pero bueno, y a nosotros localmente la verdad que nos toca muy de cerca este tema. A mí me gustaría como empezar este espacio contando principalmente qué entendemos por pobreza, ¿no? Para que quede bien claro que en realidad la pobreza va más allá de lo que es la falta de ingresos económicos, sino también es un tema de derechos humanos. Uh-huh. Es también la falta de acceso a la salud, acceso a la educación, la falta de una vivienda digna. También son pobres las personas que pasan hambre, que tienen malnutrición. Son también las personas que son excluidas socialmente o tienen algún tipo de vulnerabilidad, como por ejemplo todos los refugiados, y también todos los que son vulnerables a las condiciones climáticas. Entonces, este concepto me parece muy importante porque Naciones Unidas lo toma así y toma como a las personas desde la pobreza multidimensional, como se dice, y que también se evalúa acá en la Argentina con datos, ¿no? Entonces, cuando decimos que la pobreza es un tema radicalmente como clave, ¿no? A nivel social, lo que tenemos que tener en cuenta es que este ODS 1 entonces viene como a trabajar en estos sectores más vulnerables para permitir acceso a recursos, servicios básicos y también acompañar a estas personas en el desarrollo de su bienestar. Que principalmente es algo que también quería comentar como acá al inicio antes de empezar a conversar. ¿Qué entiende Naciones Unidas cuando se pregunta por qué hay gente pobre, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo de que nosotros tenemos a nivel mundial una población muy grande en situación de pobreza? Bueno, lo que dice Naciones Unidas es que principalmente es por causa de desempleo, por causa de exclusión social y vulnerabilidades que también están determinadas por todo este tema de no inclusión dentro de lo que es la economía formal que conocemos en los países. Así que esto me parece importante, ¿no? Que el empleo esté relacionado directamente con la pobreza como motor para mejorar los índices que hoy conocemos que son muy grandes, ¿no? Y nosotros siempre que hablamos de la sustentabilidad desde el rol del sector privado, qué mejor que las empresas y el sector privado para generar este empleo genuino. Ahí va, eso es lo que te iba a preguntar. O sea que lo que vos estás diciendo, para parafrasearlo y que la audiencia lo entienda mejor, es que la ONU establece que la mejor manera de salir de la pobreza es a través de un empleo, y vos acabas de agregar la palabra genuino, no un empleo inventado o un empleo dibujado, sino que algo que sea sustentable y genuino en el tiempo y que genere realmente ingresos. Claro, tal cual, sí. Y al lado de lo que es empleo, las empresas para trabajar en este ODS 1, que te cuento que es dentro de, por ejemplo, la plataforma ODS SEAT, que es una plataforma que nuclea iniciativas de objetivos de desarrollo sostenible de empresas nacionales. En realidad, si vas a ver de todos los 17 ODS que estamos recorriendo en estas citas, el ODS 1 es uno de los menos abordados por las empresas. Hay muy pocas iniciativas, hay 9, ¿pero por qué? Porque en realidad el fin de la pobreza es más un objetivo público, que la empresa puede
puede trabajarlo indirectamente, ¿no? Pero lo trabaja a través de la generación de empleo, que tendría que ser el ODS 8, que en algún momento lo vamos a recorrer, y de hecho es uno de los más trabajados por las empresas acá en la Argentina. Pero la empresa lo que puede hacer hoy en día para trabajar la pobreza es generar empleo. Hoy en día el ODS 1 no es muy trabajado dentro de lo que es la empresa por toda también lo que fue la evolución de la sustentabilidad a lo largo de los años, ¿no? La pobreza quizás se trabajaba mucho más directamente cuando la sustentabilidad estaba relacionada con la filantropía. Hoy en día que el concepto de sustentabilidad está ligado directamente con el negocio, las empresas trabajan lo que más saben hacer, ¿no? Por ejemplo, las de alimentos trabajan en nutrición y hambre, las financieras trabajan en productos sostenibles, como lo hemos comentado muchas veces en estos encuentros, pero el ODS 1 a veces no lo trabaja directamente la empresa, pero la forma que lo puede trabajar indirectamente es sin duda generando empleo. Tal cual. Y de hecho, sí. No, perdón. Te quería comentar que de hecho las principales empresas o sectores que trabajan el ODS 1, lo que significa fin de la pobreza, directamente son en realidad todas las empresas de transporte o de logística que a partir de la ayuda humanitaria pueden lograr, ¿no?, estas alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Claro. Se me ocurre ahora Banco de Alimentos, Cáritas, y ayudan con la logística, que es su know-how, para que todos los recursos puedan llegar a los destinatarios finales. Y otras de las empresas que trabajan directamente lo de ODS1 son los bancos, porque a partir de los microcréditos y a partir de productos financieros pueden lograr que personas que no tienen ingresos puedan realmente emprender y ubicarse, siempre pensando en la economía formal, ¿no? Tratar de pasar de la economía popular, que se llama, a un empleo digno o un empleo sustentable o un emprendimiento sustentable. Claro. Ahora, se me ocurren dos cosas para decirte, Mario. Una que me parece que también sucede, que las empresas no se sienten interpeladas al tema de la pobreza porque es una palabra que suena tanto en los medios y es tan utilizada, en mi opinión personal, bastardeada por los políticos, que es algo que ya ha sonado tanto, que no nos conmueve casi la palabra. Es tremendo lo que estoy diciendo, pues como un concepto que está ahí, como una entelequia, que está ahí como algo, sí, como algo muy difícil de abordar, algo muy grave, algo muy profundo, muy estructural. Entonces como que la empresa siente que no puede ni empezar a hablar de la pobreza porque, como decís vos, puede como digamos de una manera más individual crear empleo, por más de que ese empleo esté relacionado justamente con erradicar la pobreza en un país, ¿no? No, el tema de la pobreza, sí, lo que me parece que es un concepto muy abarcativo, como decía, claro, implica un montón de cosas. Entonces, cuando uno dice la pobreza, significa más desde el lado de la macro, ¿no? Yo economista, de la macroeconomía, los grandes números. De hecho, el ODS tiene metas que son muy ambiciosas para una compañía, porque estamos hablando de reducir a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños que viven en la pobreza, o prácticas a nivel nacional en sistemas y medidas para la protección social. Uh-huh. Entonces son temas que son muy abarcativos, pero no obstante esto, las empresas pueden tener un rol muy preponderante, como se dice, protagonista en bajar estos niveles de pobreza. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, justamente a partir de otros caminos, ¿no? Como decíamos, si la pobreza es también hambre, bueno, las empresas de alimentos, todo el sector agroindustrial puede trabajar justamente en la provisión de estos temas, o también pueden trabajar desde la educación, ¿no? El otorgamiento de becas, todo lo que es las capacidades técnicas, ¿no? Los empleos técnicos que hoy, bueno, faltan por todos lados, ya lo conocemos en las noticias, que las empresas no pueden acceder a personas, ni hablar que no hayan tenido el secundario, pero mucho menos habilidades técnicas para emplear en sus compañías. Entonces, las empresas también pueden aportar desde ese lado, ¿no? El know-how técnico de sus plantas para poder capacitar a futuros colaboradores. También pueden hacer muchas actividades de voluntariado, que si bien
también hay un impacto directo, también tiene un beneficio para la empresa en términos de construcción de equipos y bueno, el voluntariado tiene un montón de ventajas también internas para la compañía. Así que, aunque parezca algo como muy genérico, hay posibilidades de seguir trabajando en estos temas, ¿no? Sí, totalmente. Y otra pregunta que también tenía para hacerte, Mario, es que vos hablabas de la economía formal y la economía informal. Y ha pasado en países como el nuestro, que a veces cuando uno quiere emplear a alguien para participar en la economía formal, te dice, no me pongas en blanco, no me blanquees la condición de trabajo, porque si no pierdo los subsidios que me da el Estado, si entrara en esa condición, y es más desventajoso para mí. Entonces ahí se genera una paradoja enorme que se contradice con esto que está intentando hacer la ONU, ¿no? Claro. No, sí, por supuesto. Creo individualmente que hay que todos los subsidios generados durante los últimos años ha generado una desmotivación a las nuevas generaciones a buscar un empleo y a buscar también justamente un oficio que les permita a ellos tener un ingreso formal. Claro. Entonces ahí tenés una contraposición en que la empresa, por supuesto, que necesita tener empleo en blanco y empleo decente, y se contrapone con todas estas situaciones. Entonces es una paradoja que es difícil de movilizar acá localmente, ¿no? Nosotros, la verdad que mirando un poquito los números justamente para esta cita, veía algo que la verdad que me llamaba la atención, porque si vemos los valores de Naciones Unidas a nivel global, la verdad que 1 de cada 10 personas en el mundo es pobre y más de la mitad son menores de 18 años. Pero a pesar de esto, a pesar de estos números, la pobreza ha ido bajando desde 1990 a hoy, de 36% a 11%. Entonces, Naciones Unidas fue haciendo un camino de tratar de erradicar la pobreza con éxito. Uh-huh. Lamentablemente, 2020, la pandemia, por supuesto, como siempre decimos, la pandemia afecta más a los grupos vulnerables y bueno, la pobreza y las personas pobres no fueron la excepción, pero salvo 2020, la pobreza fue disminuyendo. Y bueno, y localmente no estamos en esa misma línea de disminución, sino que cada vez hay más personas pobres. Los últimos datos de la Argentina, para también proveer un poco de información en materia de datos, por si no estaban al tanto, hoy en día más de la mitad de la población de la Argentina tiene pobreza multidimensional, como decíamos, ¿no? Que contempla no solo los ingresos económicos, la canasta básica, sino también contempla acceso a la vivienda, al empleo, a la salud y a la educación. Entonces nosotros tenemos 49,6% de la población argentina está en esa situación de pobreza. Y se agrava, por supuesto, todos los años, ¿no? Estamos calculando el segundo semestre de 2020. Claro. Entonces vemos como que la Argentina evidentemente va por una senda y el mundo iba por otra en materia de pobreza. Pero volviendo a la participación del sector privado, que es como que siempre nosotros hablamos de cómo pueden contribuir las empresas con estos objetivos, que son objetivos, como siempre decimos, que firmaron los países. Los objetivos son a nivel nacional y el sector privado lo que hace es contribuir con esos objetivos para la agenda global al 2030. Y bueno, y esa contribución genuinamente surge del empleo, surge de poder dar empleo, con lo que implica alrededor, ¿no? Poder dar empleo genuino, cuando decíamos, es que la persona pueda también estar capacitada, poder brindar becas para que esa persona pueda emplearse en la compañía esa específica o en otra. Unilever ha tenido un caso de éxito con los centros técnicos en todo lo que es la zona de Pilar, que cuando se dio cuenta de que no encontraba empleados calificados, puso un centro de capacitación técnica. Entonces toda la comunidad de Pilar tenía acceso gratis a conocimiento de cómo trabajar en los distintos puestos de las distintas plantas, sean para emplearse en Unilever como no. Así que de esas hay un montón. También la escuela Ford es una escuela que tiene muchísimos años de trayectoria también acá en Argentina,
que capacita jóvenes para poder insertarse en la industria automotriz. Entonces, desde ese lado, siempre pensando en este empleo, en la generación de empleo, es como realmente vamos a poder combatir la pobreza. Claro. Me parece buenísimo esto de poder mostrar acciones a pesar de estar en un país que estamos para el otro lado del mundo. Claro, sí. Y otra beta que también las empresas están empezando a trabajar, aunque es muy difícil y está muy relacionado por ahí a esto de la economía informal versus la formal, es incorporar emprendimientos en la cadena de valor. Las empresas tienen el gran poder de las compras a proveedores, que son millones y millones de pesos que se gastan en proveedores. Bueno, tratar de que en algunos casos, cuando se pueda, poder comprar a nuevos emprendimientos. Tanto de la economía popular, que se está trabajando mucho en formalizar determinados emprendimientos de, por ejemplo, barrios vulnerables o grupos vulnerables que están queriendo emprender, como de otro tipo de emprendimientos o por ahí cooperativas que puedan empezar a formar parte de la cadena de valor de las grandes compañías, y entonces ahí también poder sacar de la pobreza a más personas. Pero siempre ronda el concepto ¿no? Del trabajo, ¿no? De la generación de empleo, ¿no? De la generación de una actividad remunerada, en la cual la persona dignamente pueda tener un ingreso, que eso también le permita desarrollarse y subir su bienestar, y con eso también ser menos vulnerable a todo lo que comentamos al principio, ¿no? Los conflictos sociales, las crisis climáticas. La pobreza hoy en día está muy relacionada con los desastres naturales, porque son las personas que viven con viviendas más precarias, ¿no? Las inundaciones, hemos visto en la Argentina, no tenemos que ir a otros lados, pero incendios, inundaciones, todos al final terminan más afectadas las personas pobres que las personas que tienen otro tipo de vivienda. Así que, bueno, yo creo que el mensaje es que a través del empleo es una forma de poder no solucionar, pero seguir mejorando estos indicadores que vemos mundialmente van mejorando. Podemos tratar de empezar a seguir ese camino, ¿no? Totalmente. Bueno, me parece espectacular esta columna. Muchas gracias, María Eugenia. Vamos a rescatar como la gran conclusión, que es que de la pobreza se sale con empleo generado genuino, ¿no? Sí, me parece que eso es la clave para que aparte una persona, creo que dignamente puede estar con un empleo y que poder tener un empleo para también proveerle a sus hijos, ¿no? Entonces me parece que ese es el mensaje que nos llevamos. Espectacular. Muchísimas gracias, Mariu, por esta columna. Un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y así pasaba María Eugenia Velassi, consultora de Sustenia, hablando del ODS 1, el fin de la pobreza.